¿Qué dificultades tuvieron los gamers con Poppy Playtime Chapter 4 para móviles? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, con mi último video he estado leyendo sus comentarios para conocer los 10 problemas más hablados de las versiones móviles. El primer comentario nos dice: cuando lo jugué no me dejaba colocar el código y no sé por qué. Aquí podemos ver una demostración de cómo una persona anda jugando, pero que por alguna razón no le permite colocar el código sin importar cuánto lo intente. Se puede ver claramente que está tocando la pantalla repetidas veces, pero sin éxito alguno. Este problema también ocurre con el teclado, donde se encontraba la máscara de gas, donde nuevamente no le dejaba introducir el código para seguir con la historia principal. Hay un comentario que logró solucionar este problema al intentar ponerse arriba y que de esta manera ya le dejaba meter el código. El segundo comentario nos dice: no me aparecen las cajas, ¿hay alguna solución? En este video podemos apreciar cómo este jugador está buscando las cajas para seguir avanzando. Sin embargo, no las encuentra por ninguna parte, significando entonces que nunca va a poder completar el juego. He tratado de buscar una alternativa para llegar hasta allá arriba, pero lamentablemente no hay ningún objeto que nos pueda servir porque todo se encuentra pegado. Pero al parecer, algunos lo resolvieron indicando que debíamos reinstalar el juego nuevamente. El tercer comentario nos dice: ¿por qué será que Poppy Playtime 4 se me laguea? En este aspecto va a depender de lo bien optimizado que esté el juego, así como también del tipo de dispositivo que tengas. Muchos han tenido problemas con el lag, pero también ocurre el caso contrario, cuyo lag no ha sido problema para muchos jugadores. Lo ideal sería de que pudiésemos decidir la configuración gráfica, así como también de desactivar sombras, reflejos y todo aquello que pudiese ser pesado para el juego. El cuarto comentario nos dice: no es compatible con mi dispositivo. Este problema ocurre cuando la tienda de Google Play considera que tu dispositivo no cumple con los requisitos necesarios para que el juego funcione bien, dejando solo un aviso de que tu dispositivo no es compatible. Algunas personas han sido capaces de instalar el Chapter 4 a pesar de que no podían instalar el Chapter 3, por lo que todo va a depender de lo que la tienda decida y del dispositivo que tengas. El quinto comentario nos dice: tengo un problema, y es que en el momento del túnel para llegar a la tierra de nadie se me crashea. Aquí podemos ver una demostración de lo que ocurre con un jugador pasando por ese túnel, pero al llegar casi al final se le congela por completo. No hay más grabación luego de eso, pero lo más seguro es que su juego se haya crasheado. El sexto comentario también tiene que ver con problemas de crasheo, pero siendo todo lo contrario, ya que esto ocurre cuando vamos de regreso al refugio luego de haberse explotado. Así que estos problemas ocurren tanto de ida como también de regreso. El séptimo comentario nos dice: el DOI se bugueaba en la persecución y él no me eliminaba. Esto sí me ocurrió en el gameplay, donde había momentos en los que DOI se atascaba o necesitaba acercármele para que siguiese avanzando. Luego probé por mi cuenta y efectivamente sí se atasca, teniendo que volver a cargar la partida, pero luego de eso pude completarlo normalmente. El octavo comentario nos dice: lo estaba jugando hasta que no tenía la mano roja y no me dejaba cambiar de mano. Aquí tenemos una captura donde claramente ya deberíamos tener la mano roja, pero que por alguna razón el botón no aparece. No sabemos si este problema sea recurrente o si se soluciona con una nueva partida. El noveno comentario nos dice: a mí me apareció el primer día en la Play Store, pero ahora ya no. Este problema también le sucedió a muchas personas, donde ya les salía el juego, pero lo dejaron para después y ahora ya no les deja. Lo más probable es que hubieron quejas con gente que lo compró y no les funcionó, haciendo que ahora la tienda sea más estricta a la hora de descargarlo para evitar futuros problemas. Y el décimo comentario nos dice: cuando empieza el juego se me pone la pantalla en negro. De todos estos es el que menos se ha hablado, y ya veremos si esto tiene solución en futuras actualizaciones. Con todo esto, no quiero que pienses que vas a sufrir de estos problemas, pero sí son los que más se han reportado con mi último video, por lo que es mejor ser conscientes de ellos en caso tal de que llegasen a pasar. Y ese sería el video con los fallos más hablados de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima. A mí también me pasó algo, y es que no vi ninguna waifu.